A ver al Cristo Redentor. A ver al Cristo Redentor. Y aparte su cultura es muy rica. Orden y progreso, perfecto, muy bien. Brasil es una potencia. Señora, señora, ¿cómo está usted? El día de hoy estamos en el Instituto Politécnico Nacional, una de las universidades más importantes del país, mi alma mater, y me atrevo a decir que es una de las universidades más importantes de todo el país. Y la idea del video de hoy va a ser preguntarle a los estudiantes qué opinan sobre Brasil. Es un país que yo la verdad es que admiro por su orden, por su progreso, bien diría la bandera de Brasil. Entonces, bueno, ahorita vamos a estar preguntándole a las personas qué opinan sobre este país. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué saben sobre Brasil? Muito bem, pues entonces vamos a darle a este video que yo sé que les va a encantar y pues lo estaré subtitulando al portugués para que lo puedan ver en Brasil, en Portugal y todos aquellos que sepan hablar portugués. Así que vamos a darle al video de hoy. Oi, ¿tudo bem? Antes de comenzar, mis hermanos, deja que te cuente algunos datos interesantes sobre Brasil, cuyo nombre se desconoce el origen exacto, aunque algunos dicen que proviene de un árbol llamado pau do Brasil, es decir, palo de Brasil, de la que se obtiene una madera de color rojizo utilizada en ebanistería y para el teñido de textiles que se hizo popular en Portugal, y se cree que de ahí viene el nombre de Brasil. Así que, hermano brasileiro, si você sabe el origen del nombre de tu país, coméntamelo. Muito obrigado. El idioma oficial es el portugués, además de otras 180 lenguas indígenas. Su lema es Orden e Progreso. Es el quinto país más grande del mundo con 8.5 millones de kilómetros cuadrados y el sexto más poblado con 209 millones de habitantes. Su primera bandera emulaba la bandera de los Estados Unidos en 1889 y la actual viene de la bandera del primer imperio brasileño de 1822 que representaba a las familias reales de Braganza y Habsburgo. El círculo azul sería el cielo de Río de Janeiro y las estrellas el número de estados de Brasil. Sin embargo, las estrellas guardan una ubicación específica en la bandera. ¿Qué sería lo primero que se les viene a la mente si yo les digo Brasil? El Cristo Redentor. Cristo Redentor. Capoeira. Capoeira. El Amazonas, Río de Janeiro. Río de Janeiro. Yoga bonito. Yoga bonito. ¿Cómo describirían Brasil en 3 palabras? El carnaval. Carnaval de Brasil. Baile, música. Ok, 3. Baile, diversión, cultura. Sería fútbol, baile y pues naturaleza, ¿no? Vida, fútbol, y la selva. ¿Algún lugar turístico que hayan escuchado sobre Brasil? Sao Paulo. Sao Paulo. ¿Y les gustaría visitar? Sí, la verdad sí me gustaría Brasil. Cristo El Cristo Redentor, ya van 6 veces que te digo. A mí me Pues es lo gustaría más poder impactante. visitar ¿Qué? Río de Janeiro, ¿no? Sería Río. chido Es entrar una de a- las 7 maravillas. 7 maravillas del mundo moderno. Número 2, economía. Su moneda es el real brasileño, que equivale aproximadamente a 4 reales por $1. Con un PIB de 2 billones de dólares, la economía brasileña es la mayor economía de América Latina, casi duplicando a la economía mexicana con 1.15 billones de dólares, y la segunda de toda América, solo por debajo de los Estados Unidos con 20 billones, y por encima de la canadiense con 1.65 billones. Además, es la octava a nivel mundial, según el Fondo Monetario Internacional. Se cree que en las décadas siguientes Brasil debería estar entre las 5 mayores potencias del mundo, junto a China, Estados Unidos, India y México. Cabe recalcar que Brasil pertenece al BRICS, que es la Asociación Económica Comercial de las 5 economías emergentes del mundo, tratado que posee más dinero que cualquier alianza comercial en el orbe, solo por detrás del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Han escuchado sobre sus comidas, sobre sus tradiciones? ¿Qué es lo que han escuchado sobre Brasil? Pues el carnaval, los festivales, música. ambiente, Festivales fútbol. solamente. ¿Algún saludo que le quisieran dar a los brasileiros? Que Me vengan a gustaría visitar México. su Voy a país. echar una reta. Una Si reta, me quiere ¿no? invitar, pues llévenme. Que te llena Brasil, ¿no? Claro. A ver al Cristo Redentor. A ver al por Cristo favor. Redentor y pues invítenlos a que vengan a México, ¿no? Hágales una invitación. Pueden venir hacia México. Que venir a visiten visitar. el palacio, que visiten la torre latinoamericana, que vayan a nuestros museos, que están bien chidos. Número 3, turismo. Llegamos a la sección amada por los mochileros y amantes de la aventura y déjame contarte algunas bellezas casi increíbles que Brasil tiene para ofrecernos. Río de Janeiro. Sin duda, este es uno de los mayores atractivos turísticos de Brasil. Aquí encontrarás unas playas hermosas y las favelas, que son los barrios donde los cariocas viven, además del icónico Cristo Redentor. Brasilia, al ser la capital, te encontrarás con la modernidad frente a frente. Archipiélago Pernambuco. Este archipiélago volcánico brasileño se encuentra en el estado de Pernambuco. Está conformado por 21 islas, de las cuales solo una está habitada para practicar snorkel. Florianópolis, la ciudad de playa Florianópolis, es la capital de Santa Catarina, uno de los importantes destinos al sur de Brasil. Cristo Redentor, una de las 7 maravillas del mundo moderno que es imposible de no visitar si vas a Río de Janeiro. Amazonia brasileña. Esta está enclavada en el centro de la selva más densa del mundo, o sea, una de las mayores diversidades de plantas, animales, cursos de ríos y minerales.
naturales. El Parque Nacional de Iguazú, declarada Patrimonio de la Humanidad, es una de las más bellas reservas ecológicas del mundo, donde se encuentra una rica y diversificada fauna y una de las grandes maravillas que nos ofrece el planeta, las famosas cataratas de Iguazú. Sao Paulo. Sao Paulo, Río. Río de Janeiro. ¿Ustedes? Río. Perfecto. ¿Cómo describirían Brasil en 3 palabras? Muy alegre, baile ¿Ok? y... Tropical. Funky. Funky. Mucho calor, ¿Ok? Calor, mucha alegría. mucha alegría. Perfecto. Carnaval. ¿Qué es lo que han escuchado aquí en México sobre Brasil? Bueno, que es rico en sus especies, ¿no? Tiene mucha flora, mucha fauna y parte de las frutas más ricas y más exóticas yo creo que vienen de allá. Y aparte su cultura es muy rica, o sea, en todos los aspectos, desde antes, hasta ahora, y está muy bien. Sus bailes y sus costumbres, ¿no? Aún se siguen conservando desde hace mucho tiempo. ¿Qué creen que sea lo más representativo de Brasil? Su carnaval, El funky sin duda. ¿Qué lugares turísticos han escuchado? Río de Janeiro. Río de Janeiro. Sao Paulo y Nadal, creo, está en el sur, son playas. ¿De Sykes Pistol? ¿Han escuchado algo sobre su comida, sobre su cultura? Sobre su comida, sé que utilizan el aguacate diferente a nosotros, eso es como lo que más me llegó, y lo comen dulce, y eso me interesó mucho. ¿Alguna invitación que les quisieran hacer a los brasileiros? ¿Algún saludo que les quisieran dar? Invitaciones que vengan a México y aparte somos como, tenemos esa misma fraternidad entre nosotros. Miren nada más lo que me vine a comer. Son unos taquitos de arrachera con queso y costilla con queso. Y pues obviamente no podía faltar la coquita. En la barra. Lo que sí me impresionó fueron tus salsas. ¿Estas de qué son? Ese es de tomate con cuaresmeño, Cuaresmeño, jitomate con cuaresmeño, jitomate con cuaresmeño. morita, árbol y habanero. Ah, sí. Estas son Esta las que es de están- árbol, este es de habanero y estos son Ay, con habaneros razón. deshidratados con ajo. Cometí el error de echarle un montón de esta blanca a uno y de estos, y no manches. Los invitamos a que vengan a Tacos Donkey con Marlene. Perfecto, Marlene, muchísimas gracias, Bye. Ay, esos taquitos estuvieron chulada, estuvieron riquísimos, la verdad. Número 4, gastronomía. Llegamos a la sección amada por nosotros los gordos y déjame comentarte algunas de las delicias que Brasil tiene para ofrecerte. Acarajé, un plato típico de Brasil, sobre todo en el ámbito callejero y en la costa. Consiste en un pan elaborado con frijol blanco y abierto, que es rellenado con una especie de crema de gambas o camarón, chimchim de galinha. Se trata del plato típico brasileiro bastante particular, siendo un guiso de pollo con camarones muy condimentado. Feijoada, un plato que no te faltará en ninguna parte del país sudamericano. Brigadeiros, con un aspecto parecido a las típicas trufas, los brigadeiros son unos pastelillos pequeños de chocolate y caramelo. Zarapatel, los brasileños son muy de carne. Esta comida típica de Brasil es precisamente una preparación en la que incluyen partes menos nobles como las asaduras y las tripas de varios tipos de carnes. Churrasco, en su punto y levemente condimentado, es un placer para el paladar y una de las carnes más sabrosas que existen. Moqueca, este es uno de los platos típicos de Brasil donde el protagonista es el pescado. Caipiriña, este es uno de los cócteles más famosos del planeta. Cachaca, lima, azúcar y hielo son la base de esta bebida internacional, perfecta sobre todo para el verano por el sabor fresco que desprende. Indim, pasamos a otro postre bastante típico en Río de Janeiro. Este es un dulce de origen portugués que se elabora con huevo, coco rallado, mantequilla, azúcar y agua. Obviamente tu hermano brasileiro conoces muchísimo más, así que coméntame qué nos recomendarías probar. Caipirinha. Garotas. Carotas. Samba. Samba. Ayuda de leche. ¿Ok? Carnaval, perfecto. ¿Cómo describirían Brasil en 3 palabras? Orden y progreso. Orden y progreso, perfecto, muy bien. Bueno, calor y fiesta, Playas, mujeres. fútbol y comida, perfecto. Naturaleza, cultura y política. Perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que han escuchado aquí en México sobre Brasil? ¿Qué es lo que más se escucha sobre Brasil aquí en México? El cambio económico y político en el país. Lo del Amazonas. La disputa de Bolsonaro con Macron. Yogo bonito, ese que tenía con Kaká, que tenía con Ronaldinho. Y también la problemática del Amazonas. Es un punto. ¿Qué escucharon sobre el Amazonas? Aquí en México, hablando de eso, ¿qué se escuchó sobre el Amazonas? Bueno, se escuchó que el presidente estaba ahí creando los incendios, que fue algo muy sonado, pero creo que no tiene sentido que un presidente esté quemando todo el pulmón del mundo, ¿no? Ganadería.
Se ha deforestado el Amazonas y se han provocado incendios y son incontrolables, pero la verdad es que no vivo ahí, no sé en qué situación se encuentre. Bueno, también en este caso se ha oído cosas malas, pero también, por ejemplo, una imagen muy sonada y repartida por todo el mundo fue la del changuito que estaba muriendo y salió el fotógrafo que la tomó y dijo que esa foto la tomó en 2017 y no tenía nada que ver con el Amazonas. Entonces también un poco del problema de que se están generando fake news. Número 5, datos curiosos. Obviamente llegamos al punto amado por los cracks curiosos, así que deja que te cuente algunos de los más interesantes. Su selección de fútbol ha sido la única en asistir a todos los mundiales. Brasil posee las mayores reservas de agua dulce del mundo con 8.233 kilómetros cúbicos al año. Tiene la tercer parte de las selvas tropicales del mundo. Es el mayor exportador de café, zumo de naranja y azúcar en el mundo. En 2003 se creó una ley que obliga la enseñanza de la africanía y los aportes afrodescendientes a la nacionalidad brasileña. Brasil representa casi el 50% de Sudamérica. El Cristo Redentor fue dañado por un rayo en 2014, perdiendo la punta de un pulgar. Vista desde el cielo, Brasil le aparece un avión. Los presos brasileños pueden reducir su condena si leen libros, es decir, por cada libro leído se les restan 4 días de la condena. Brasil también ha sido el mayor exportador de café del mundo por más de 150 años. Brasil tiene el segundo mayor número de aeropuertos del mundo, solo detrás de Estados Unidos. También posee el Amazonas, que es el río más largo del planeta que se concentra en Brasil, pero que llega hasta Colombia, Bolivia y Perú. Es una muy bonita cultura llena de tradiciones, llena de alegría, de fiesta, de diversión y llena de diversión. Tienen un feeling muy padre, la verdad. ¿No? Es una de las principales economías a nivel Latinoamérica y a nivel continente americano. Es la principal. En mi parte, por ejemplo, yo antes pensaba que era como mucha fiesta y toda esa parte, pero tengo muchos familiares que han viajado a Brasil y regresan con otra perspectiva, de que dicen, no todos nos vemos como Estados Unidos al vecino, pero si agarramos y vemos a Brasil, tiene edificaciones, edificios. Son una cultura muy limpia. Cada 100 metros hay botes de basura en la playa. También hay cada 200, 300 metros un cajero automático. Cosas que aquí no nos imaginamos, cosas que no vemos. Es una cultura muy rica. Y también hay veces que dices, oye, ¿por qué los políticos no jalan la cultura de allá? Y solo nos vamos con los norteamericanos cuando Brasil es una potencia y va para arriba. Es un país emergente. No es una potencia, es un país emergente que tiene las Parte de los BRICS. para poder salir adelante como país económicamente, Como México. cuestión de recursos, pero el problema tal vez Lo político. inmiscuido la política. Como en toda Latinoamérica. La zona de influencia de Brasil es Sudamérica y pues México a lo mejor lo más de zona de influencia política que puede llegar a tener es Centroamérica y algunos países del Caribe. México y Brasil son competencia directa en cuanto a crecimiento y desarrollo nacional. Y por último te contaré algunas palabras brasileiras que seguramente te encantarán. Arle. Galera sería como los amigos. Hoy vamos galera. Sería como vamos chicos. Gato, gata, gatiño o gatiña. Sería como chico guapo o chica guapa. Es decir, Laura es una gata. Sería como Laura es una chica muy guapa. Chapado o chapada sería como borracho. Gringo o gringa sería extranjero. Jack es mi amigo gringo. Significaría Jack es mi amigo extranjero. Combinar sería como organizar un evento. Perdone mi portugués, pero estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Vamos a combinar un almorzado. Sería como organizamos una comida juntos. Isso é mais o muito legal. Sería como increíble. Wow, isso é demais. Sería como, oh, eso es increíble. Un maluco sería como un loco. Mentira, está brincando. Sería como, ¿en serio? Chato sería como aburrido. Ese curso era chato. Así que mi amigo brasileño, coméntame qué otras palabras brasileñas deberíamos aprender. Señores, señores, muy obrigado. Bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado mucho. Si sos brasileiro, pues coméntame ustedes, los brasileños, qué opinan sobre los mexicanos. Pónganmelo aquí abajito en la caja de comentarios. Así que no olviden que pueden comentarnos algo, activar las campanitas y pues nos estaremos viendo para el próximo video. Cuídense mucho, muchísimas gracias a todos los que participaron. Y ahora sí, vamos a darle para el siguiente video. Cuídense mucho, buena vida. Chao.